La mendiga negra se sorprende al encontrar su foto de niñez en la casa del millonario. Amina, una joven de piel oscura, arrastraba sus pies por las calles polvorientas del barrio marginal. Su estómago gruñía en un eco desgarrador, pero su mente estaba ocupada en algo más inquietante: sobrevivir un día más. Vestía harapos que solían ser de colores vivos, pero ahora estaban deslavados y rasgados. Cuando escuchó que una gala benéfica se celebraría en la ostentosa mansión del millonario Ortega, su corazón latió con fuerza. Tal vez podría conseguir algo de comida, o al menos escapar de la dura realidad de las calles. La mansión era un espectáculo de luces y lujos. El jardín había sido adornado como un cuento de hadas. La música flotaba en el aire como un canto seductor. Amina se coló entre la multitud, oculta entre trajes caros y perfumes embriagadores. Sin embargo, mientras se movía sigilosamente, una extraña sensación la llevó a un ala poco iluminada de la casa. Allí, entre una pequeña Amina con trenzas y una sonrisa ancha, jugueteando entre flores. El nudo en su garganta se apretó. ¿Qué hacía su imagen en casa de un hombre tan rico? Su corazón latía desbocado y una oleada de preguntas la invadió. ¿Acaso había alguna conexión entre ella y este millonario? De repente, un empujón la sacó de sus pensamientos. Fue el hijo del empresario, Alejandro, un joven con una sonrisa arrogante. ¿Qué haces aquí, mendiga?, se burló. Mientras los murmullos de desprecio la envolvían, Amina sintió el calor de la vergüenza en sus mejillas, pero la imagen de su niñez la mantenía firme. Esa foto era su pasaporte a un pasado que no podía recordar. Mientras las risas continuaban, sus pensamientos revivían momentos oscuros, imágenes de su infancia, del orfanato y de la soledad. ¿Quién era realmente su familia? ¿Por qué había sido abandonada? Todo gracias a un destello fugaz en la opulencia que tanto la excluía. Con decisión, Amina miró a su alrededor, buscando respuestas a su angustia. Alejandro, aún burlón, había captado su inquietud. «Si crees que puedes encajar aquí, mejor piérdete», le lanzó en un susurro que se sentía como un golpe. Amina, enfurecida, se planteó qué precio estaría dispuesta a pagar para descubrir la verdad sobre ella misma y su historia. Un escalofrío recorrió su espalda. La dualidad de sus mundos la mantenía atrapada. Los lujos ajenos y la dura realidad de su vida. La mansión podría ser su salvación o el abismo de su dolor. ¿Qué estaría dispuesta a arriesgar por respuestas? La noche avanzaba y Amina se sentía cada vez más ansiosa. La opulencia la abrumaba, pero la fotografía la llamaba como un faro en la oscuridad. En ese momento, sin saberlo, había tomado una decisión. Más que un futuro incierto, estaba lista para enfrentar su pasado. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche avanzaba y Amina,
Aún atrapada en su dilema, sintió como la música y las risas de la gala se desvanecían en un murmullo lejano. La fotografía de su niñez brillaba en su mente, una mezcla de nostalgia y Pero justo cuando se preparaba para dar un paso más hacia aquella imagen tanto anhelada, un estruendo resonó inesperadamente en la mansión. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La puerta de entrada se estampó contra la pared y con un grito desgarrador, un hombre encapuchado irrumpió en la sala, su rostro cubierto de sombras. El temor se apoderó del ambiente, la música se detuvo y los murmullos se convirtieron en gritos. La gente comenzó a correr, empujándose unos a otros, buscando una salida. Amina, frenética, se quedó paralizada. El intruso alzó una pistola y su mirada fija en un punto del salón hizo que el corazón de Amina se detuviera. «¡Quietos todos!», bramó, su voz resonando con una autoridad aterradora. Aquel caos le resultó familiar, un eco de su vida en la calle. En medio de la confusión, se dio cuenta de que Alejandro, el hijo del millonario, no estaba lejos de ella. Su arrogancia había desaparecido, sustituida por el miedo palpable en sus ojos. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desgarrador. El ladrón, con una voz temblorosa, gritó el nombre de Ortega, el millonario anfitrión. «¡Dame lo que me debes! ¡Sabes que no puedo esperar más!». Ante esas palabras, Amina sintió un helado pálpito en su pecho. ¿Qué debía Ortega? ¿Quién era realmente ese hombre que había llegado a ser sinónimo de fortuna? Del fondo, una figura apareció, temblando. Ortega salió de una de las habitaciones contiguas, su rostro demacrado, como si los años de opulencia hubieran dejado huellas profundas en su alma. «No puedo». Su voz, un susurro desgastado. En sus ojos había miedo y un secreto que podría romperlo todo. El ladrón, ahora más frenético, se volvió hacia Amina de repente. Sus ojos la recorrieron, como si reconociera en ella una parte del rompecabezas. Tú tienes algo que me pertenece». El mundo se detuvo. Amina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué conexión podía tener con él? Su mente daba vueltas, buscando respuestas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el ladrón hizo un movimiento y un disparo resonó en el aire. Un grito desgarrador salió de los labios de alguien. Amina sintió un nudo en el estómago. Las risas y la música habían sido reemplazadas por el eco sordo del dolor. La multitud se dispersó, pero Amina no se movió. En su mente los recuerdos comenzaron a encajar: el orfanato, la soledad, las miradas que nunca comprendió. ¿Era posible que el ladrón estuviera conectado a su pasado? La tensión en el aire se palpaba y un deseo ardiente de descubrir la verdad la mantenía en pie, a pesar del horror que la rodeaba. Fue entonces cuando un segundo disparo resonó y, en un instante que pareció eterno, Amina se encontró cara a cara con Ortega. Sus miradas se entrelazaron y en la oscuridad de sus ojos había una verdad que podría cambiar todo, un secreto enterrado, un pasado compartido que ni uno ni otro se habían atrevido a revelar. Y así, la noche no solo era un encuentro de luces y sombras, era el inicio de una tormenta que transformaría sus vidas para siempre. Amina, con el corazón acelerado, supo que estaba a punto de descubrir más de lo que había imaginado. ¿Qué habría entre ella y Ortega? El destino parecía jugar su última carta, y la intriga. Las voces se apagaron. Solo el latido de su corazón resonaba en sus oídos. La mirada del millonario contenía una mezcla de horror y reconocimiento, como si la vida de ambos dependiera de aquel instante. De repente, un estruendo rompió el silencio sagrado de la sala.
La puerta trasera se estrelló contra la pared y un grupo de hombres armados irrumpió. Máscaras oscuras cubrían sus rostros y en sus manos brillaban las armas, reflejando la luz de las lámparas de cristal. Amina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquello no era un simple robo, era un ataque intensamente dirigido. Los gritos comenzaron de nuevo, esta vez más desesperados. ¡Al suelo!, gritó uno de los hombres, mientras la gente corría en direcciones opuestas, empujándose en una búsqueda frenética de seguridad. Amina se apartó, casi en estado de shock, pero no podía apartar la mirada de Ortega. Él, paralizado, parecía un fantasma entre los vivos. Su rostro había palidecido. El ladrón que había entrado primero, ahora olvidado en el pánico, retrocedió. ¡No! ¡Esto no era parte del plan!, gritó, y en su voz se notaba que la situación lo había superado. Amina se mostró más atenta. ¿Había un plan? ¿Qué significaba eso? En ese momento, todo cambió. Uno de los hombres enmascarados se dirigió a Ortega, apuntándole con su arma. «Esto es por tu traición», dijo, y el mundo de Amina se redujo a un solo grito en su mente. ¿Traición? ¿Qué había hecho Ortega que costaba tanto? Las respuestas eran vitales, y la culpa parecía estar tejida en la historia de aquel hombre. Una fracción de segundo más tarde, un disparo resonó de nuevo en la sala. Amina se cubrió los oídos, pero siguió mirando. Ortega cayó de rodillas, gimiendo, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. El ladrón y Alejandro se quedaron paralizados. La arrogancia de este último se desvaneció ante el horror del momento. «Sálvame. Por favor. Yo no quería esto», gritó Ortega, sus ojos suplicantes fijos en el enmascarado. Las palabras resonaron en el aire como ecos de un dolor profundo, amplificando la intensidad de la situación. Amina sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho Ortega para merecer esto? Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. El ladrón que había irrumpido en la fiesta, ahora temblando de miedo, reveló su rostro al quitarse la máscara. Amina se congeló. Era un viejo conocido, un antiguo compañero del orfanato, uno que había desaparecido mucho tiempo atrás. Miguel. «Yo sabía que el jefe no se olvidaría de ti», dijo Miguel con una risita amarga, pero su tono se tornó serio cuando continuó. «Eres parte de esto, Amina. Ellos siempre han sabido que estabas viva. Y Ortega es tu padre». La realidad se desmoronó en un instante. Amina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Padre? Todo lo que creía saber sobre su vida se desvaneció en esa revelación. Las preguntas engullían su mente. ¿Había realmente crecido en un orfanato porque él había elegido ignorarla? ¿Por qué había una fotografía suya en su mansión? El caos alrededor se volvió un fondo lejano. En ese momento, todo giraba en torno a ella. La verdad se deslizaba entre sus dedos, y con cada respiración, Amina comprendía que la historia que creía haber comprendido era solo la superficie de un mar de traiciones y secretos. Justo cuando pensó que todo había colapsado, un tercer disparo resonó, cortando el aire como un cuchillo. El grito de alguien se ahogó en el terror, y Amina, atrapada en una tormenta de confusión y dolor, se dio cuenta de que la revelación apenas comenzaba. La línea entre la salvación y el abismo se desdibujaba. ¿Qué haría ahora? La verdad la manipulaba con cuerdas invisibles, y su futuro se veía más incierto que nunca. La tensión en el aire era palpable. Amina, cara a cara con Ortega, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las voces se apagaron. Solo el latido de su corazón resonaba en sus oídos. La mirada del millonario contenía una mezcla de horror
y reconocimiento, como si la vida de ambos dependiera de aquel instante. De repente, un estruendo rompió el silencio sagrado de la sala. La puerta trasera se estrelló contra la pared y un grupo de hombres armados irrumpió. Máscaras oscuras cubrían sus rostros y en sus manos brillaban las armas, reflejando la luz de las lámparas de cristal. Amina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquello no era un simple robo, era un ataque intensamente dirigido. Los gritos comenzaron de nuevo, esta vez más desesperados. ¡Al suelo!, gritó uno de los hombres, mientras la gente corría en direcciones opuestas, empujándose en una búsqueda frenética de seguridad. Amina se apartó, casi en estado de shock, pero no podía apartar la mirada de Ortega. Él, paralizado, parecía un fantasma entre los vivos. Su rostro había palidecido. El ladrón que había entrado primero, ahora olvidado en el pánico, retrocedió. ¡No! ¡Esto no era parte del plan!, gritó, y en su voz se notaba que la situación lo había superado. Amina se mostró más atenta. ¿Había un plan? ¿Qué significaba eso? En ese momento, todo cambió. Uno de los hombres enmascarados se dirigió a Ortega, apuntándole con su arma. «Esto es por tu traición», dijo, y el mundo de Amina se redujo a un solo grito en su mente. ¿Traición? ¿Qué había hecho Ortega que costaba tanto? Las respuestas eran vitales y la culpa parecía estar tejida en la historia de aquel hombre. Una fracción de segundo más tarde, un disparo resonó de nuevo en la sala. Amina se cubrió los oídos, pero siguió mirando. Ortega cayó de rodillas, gimiendo, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. El ladrón y Alejandro se quedaron paralizados. La arrogancia de este último se desvaneció ante el horror del momento. «¡Sálvame, por favor! ¡Yo no quería esto!», gritó Ortega, sus ojos suplicantes fijos en el enmascarado. Las palabras resonaron en el aire como ecos de un dolor profundo, amplificando la intensidad de la situación. Amina sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho Ortega para merecer esto? Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. El ladrón que había irrumpido en la fiesta, ahora temblando de miedo, reveló su rostro al quitarse la máscara. Amina se congeló. Era un viejo conocido, un antiguo compañero del orfanato, uno que había desaparecido mucho tiempo atrás, Miguel. «Yo sabía que el jefe no se olvidaría de ti», dijo Miguel con una risita amarga. Pero su tono se tornó serio al continuar. «Eres parte de esto, Amina. Ellos siempre han sabido que estabas viva. Y Ortega es tu padre». El aire se volvió denso. La realidad se desmoronó en un instante. Amina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Padre? Todo lo que creía saber sobre su vida se desvaneció en esa revelación. Las preguntas engullían su mente. ¿Había crecido en un orfanato porque él había elegido ignorarla? ¿Por qué había una fotografía suya en su mansión? El caos alrededor se volvió un fondo lejano. En ese momento, todo giraba en torno a ella. La verdad se deslizaba entre sus dedos, y con cada respiración, Amina comprendía que la historia que creía haber comprendido era solo la superficie de un mar de traiciones y secretos. Justo cuando pensó que todo había colapsado, un tercer disparo resonó, cortando el aire como un cuchillo. El grito de alguien se ahogó en el terror, y Amina, atrapada en una tormenta de confusión y dolor, se dio cuenta de que la revelación apenas comenzaba. La línea entre la salvación y el abismo se desdibujaba.
Pero el verdadero giro estaba por llegar. Miguel, con lágrimas en los ojos, dio un paso desesperado hacia Ortega. «No debiste dejarme ahí, en aquel lugar. Tú eres el que me condenó a una vida miserable, padre. Yo solo quise sobrevivir». Su grito desgarrador dejó a todos boquiabiertos. Amina sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Ortega miró a Miguel, con un horror en sus ojos que Amina nunca había visto. «No, no pude hacer nada por ti», gritó Ortega, y en su voz había un quiebre profundo. La conexión entre ellos era más oscura de lo que Amina había imaginado. ¿Qué más le ocultaba? La sala quedó en silencio, el tiempo se detuvo. Amina veía la escena, cada cara reflejando una mezcla de temor y sorpresa. La verdad era una tormenta, arremetiendo con fuerza. Miguel no era solo un ladrón, era parte de un pasado que Ortega había querido ahogar en dinero y mentiras. Las historias entrelazadas comenzaban a desvelarse, y Amina se dio cuenta de que su propio futuro no solo estaba ligado a Ortega, sino también a Miguel, a un oscuro pasado del que apenas comenzaba a tener destellos. Las luces comenzaron a parpadear por un corte de energía, y en la penumbra el caos se reavivó. Gritos resonaron. La multitud volvió a correr, pero Amina no podía dejar de mirar. ¿Estaba realmente a punto de perder contacto con lo que creía ser su vida? La verdad palpitaba ante ella, más escurridiza que nunca. La pregunta que la atormentaba era: ¿cuál sería el precio que tendría que pagar por desenterrar el verdadero pasado? La sala estaba envuelta en caos. La gente corría gritando. A Amina le latía el corazón como un tambor desaforado. La revelación de Miguel parecía pesar sobre ella como una losa. ¿Era cierto? ¿Era Ortega su padre? Las preguntas giraban como un torbellino en su mente mientras trataba de asimilarlo todo. Con el ardor del momento, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad de la habitación estaba apenas iluminada por las luces titilantes, y el silencio que seguía a los disparos ahora estaba roto por el griterío y la confusión. Pero algo más se agazapaba en el aire, una tensión casi eléctrica. En medio del caos, un grito desgarrador resonó nuevamente. Un hombre, uno de los enmascarados, había caído al suelo, arrodillado, y sus manos temblaban. Amina no podía entender por qué el ruido se detuvo de repente. Todos en la sala miraron, horrorizados, cuando el hombre se quitó la máscara. El rostro que liberó hacía que el pulso de Amina se acelerara aún más. Era Carlos, el antiguo guarda del orfanato, el hombre que había sido su protector en esos días oscuros. «No, no puede ser», murmuró Amina entre dientes. El aliento le faltaba. Carlos, con una mirada desesperada y profunda en sus ojos, comenzó a hablar con un hilo de voz. «Amina, yo lo sabía. Sabía que algún día ibas a estar aquí y que esto iba a pasar». La gente a su alrededor se movía entre las sombras, murmurando: «¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver con esto?». Nicolás, uno de los asistentes más cercanos, frunció el ceño. «¿Carlos? ¿Eres tú?». Pero Carlos siguió con su relato, ignorando las miradas. «Tu madre, ella no te abandonó. La vida que creías conocer fue una mentira». Amina se sintió como si estuviera cortando su propia respiración. ¿Qué estaba diciendo? ¿Su madre? Agitó la cabeza. «¿Qué estás diciendo, Carlos? Tú estuviste ahí. ¿Por qué no me dijiste la verdad?». ¡Pum! «Lo intenté, Amina. Lo intenté, pero había fuerzas más grandes que me lo impedían. Tu madre, si ella supiera que estás aquí». Carlos pausó. Su voz temblaba y sus ojos brillaban con lágrimas. «Ella lucha por ti.
desde las sombras. Los murmullos aumentaron en la sala, confusión generalizada. Alejandro, que había estado paralizado, comenzó a moverse de un lado a otro. «¡Basta! Esto no tiene sentido. ¿Cómo sabes eso? No te creo, Carlos», gritó. Pero Carlos lo ignoró. «Tu madre fue una de las muchas víctimas, Amina. Ortega, él lo sabe, pero él no quiere que te encuentres con la verdad. Tienes que creerme. Él es el que ha estado manipulando todo». Un súbito silencio se apoderó del espacio mientras todos esperaban su reacción. Ortega, que todavía permanecía en el suelo, se estaba levantando lentamente cuando un nuevo giro sacudió la sala. Alguien de entre la multitud gritó: «¡Es una trampa!». En un instante, varios hombres más, todos con armas, comenzaron a entrar por las puertas. Más que antes, y su intención era clara. El caos de la fiesta se transformó en una escena de terror absoluto. Amina sintió que su conciencia se fragmentaba en pedazos. Con el grito de su madre resonando en su mente, caminó hacia adelante, decidida a averiguar la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda cuando de repente escuchó una explosión. Una cortina de humo llenó el aire. La sala se volvió un remolino de sombras y confusión. En medio de todo eso, un familiar grito desgarrador salió de los labios de una mujer. Amina la reconoció. Era su madre. «¡Amina! ¡Corre!», gritó la mujer, y la realidad chocó contra Amina como un tsunami. Sus ojos se encontraron por un instante. Todo lo que había anhelado, ahora a un paso de distancia. Pero la escena se cubrió de cenizas y caos, dejándola perpleja. ¿Su madre estaba viva? ¿Estaba allí? Solo el momento se convirtió en un eco en su mente. La descendencia del misterio se profundizaba y una nueva pregunta surgió. ¿Qué papel jugaría Ortega en todo esto? ¿Era un monstruo o simplemente un hombre atrapado en sus propias decisiones? La línea de sangre que la conectaba a su madre estaba trazada en tizas grisáceas como un dibujo en la arena, y Amina, más que nunca, sentía un deseo motor de descubrir qué la unía a todo eso. ¿Qué precio tendría que pagar para desenterrar la verdad? ¿Y hasta dónde la llevaría esa búsqueda? La oscuridad envolvía la realidad como un manto, y ella estaba lista para enfrentarla, lista para desvelar un camino de secretos que nunca imaginó compartir. La sala estaba envuelta en caos. La gente corría, gritando. Amina sentía que el aire se volvía denso, como si la verdad que acababa de escuchar pesara sobre ella. Cada palabra de Carlos resonaba en su mente. Su madre estaba viva y Ortega era su padre. La confusión llenaba su pecho. ¿Cómo podría ser posible? Justo en ese instante, el estruendo de una explosión sacudió la sala. Amina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y el sonido ensordecedor llenó su cabeza. El humo negro empezó a levantarse, envolviendo todo en una espesa cortina que dificultaba la visión. Gritos aterrorizados llenaron el aire, y Amina se tapó la boca, sintiendo el pánico apretar su corazón. «¡Amina, ven aquí!», gritó Carlos, intentando atravesar la nube de humo. Amina lo miró, pero la lucha entre la curiosidad y el miedo la mantenía paralizada. ¿Debería ir con él? En medio de todo, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Su madre estaba ahí afuera, probablemente en peligro. De repente, un hombre enmascarado salió de la nube. No era uno de los ladrones de antes. Este hombre llevaba una actitud extrema, una mirada de locura en los ojos. Sin previo aviso, apuntó su arma directamente hacia Amina. «¡Tú eres la razón de todo este lío!», gritó. Ella se quedó helada, un escalofrío la recorrió. Los gritos se multiplicaron como ecos.
La multitud, antes aterrorizada, ahora se convertía en un mar de caos, mientras más personas trataban de encontrar una salida. La mano de Amina tembló cuando el hombre se acercó. «Dame lo que me pertenece», bramó. Las palabras resonaron en su cabeza. ¿Qué significaba eso? En un abrir y cerrar de ojos, Miguel se interpuso entre ella y el hombre. «¡No te la lleves!», gritó, y con un movimiento rápido trató de desarmar al asaltante. Un disparo resonó. Todo sucedió en un instante. Amina sintió un frío intenso cuando la bala encontró su objetivo. Miguel cayó de rodillas, gimiendo. «¡No!». «Miguel», gritó Amina. El dolor la atravesó como un rayo. El hombre sonrió, una sonrisa maquiavélica, y mirando a Amina dijo: «Así se siente la traición». Amina se quedó congelada. La escena ante ella era un torbellino de confusión y dolor. Miguel, su antiguo compañero, estaba herido, y el caos seguía arremetiendo. Más gritos, más desesperación. A medida que el polvo comenzaba a sentarse, Amina se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber se desmoronaba. De pronto, Ortega se arrastró hasta el lado de Miguel, su rostro pálido cubierto de sudor. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, y Amina vio en su mirada un atisbo de algo más. ¿Era miedo, remordimiento? Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre que había disparado se volvió hacia Ortega. «La culpa es tuya y ahora lo pagarás». Las luces comenzaron a parpadear, y el ambiente se llenó de un silencio inquietante. Fue entonces cuando, con un último esfuerzo, Miguel dejó escapar un susurro. «La verdad está enterrada más profundo de lo que imaginas». Luego, sus ojos se cerraron. Amina sintió que se le partía el alma. La revelación había llegado, arrasando como un tornado. No solo se trataba de su madre, su padre, era mucho más que eso. El dolor y la pérdida llenaban su pecho con una urgencia insostenible. A medida que la oscuridad rodeaba todo, en un instante comprendió que el juego era más grande de lo que todos pensaban. Ortega no solo había traicionado a Miguel, sino que había estado ocultando una red de secretos que se extendía a lo largo de los años. Amina miró hacia el hombre que había disparado, y un nuevo fuego creció dentro de ella. «Cuéntame, ¿qué significa esto? ¿Quién eres tú realmente?». Sus palabras resonaron en el aire, desafiando la locura que la envolvía. La verdad estaba a la vista, acechando en las sombras, y todo lo que creía saber se desmoronaba como un castillo de naipes. El ladrón se volvió hacia ella, sus ojos llenos de odio y rencor. «Soy la razón por la que tu historia no ha terminado. Soy la conexión que nunca quisiste encontrar». Y con esas palabras, el desprecio de su mirada la traspasó. La sala se convirtió en un eco lejano, mientras las piezas de su vida se rearracaban. Un rompecabezas que parecía no tener solución. Amina supo que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar sus propios demonios. ¿Qué más vendría? ¿Quién más estaría involucrado en esta historia? Las preguntas permanecían vivas, palpitando en su pecho. El camino hacia lo desconocido se abría ante ella. Amina miró al hombre que había disparado. Su corazón palpitaba desbocado. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú realmente?», exigió, su voz llena de valentía y miedo. Pero antes de que el hombre respondiera, un murmullo corría entre la multitud, como un río de confusión. La atmósfera temblaba. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, llenándola de incertidumbre. De repente, un fuerte estruendo sacudió la sala. La puerta principal se derrumbó, haciendo que todos saltaran.
Amina apenas pudo equilibrarse. En medio del humo y la confusión, una figura imponente irrumpió. Un hombre alto y robusto, con una chaqueta negra y una mirada de fuego. «¡Aquí estoy!», gritó con voz retumbante. Era el director del orfanato, el hombre que había estado como sombra en su pasado y que todos creían que estaba muerto. Amina se congeló. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», logró balbucear, el asombro desgarrándole el alma. Olvidando el caos, sus ojos se encontraron. La certeza de un pasado compartido, una conexión que apenas entendía. Él sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era una mezcla de nostalgia y desesperación. «Tu madre me envió a protegerte. Siempre supe que el día de la verdad llegaría». Las palabras parecían salir de su boca con el peso de años de secretos ocultos. Amina sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que el mundo que conocía se desmoronaba. «¿Estás diciendo que mi madre?». La voz se le quebró y el dolor se apoderó de ella. «Ella nunca te abandonó», interrumpió. «Estaba en peligro, y tú también. Ortega fue parte de eso, de la traición». Ortega intentaba levantarse, su rostro pálido como un fantasma. «No te atrevas a hablar de eso», espetó, su tono lleno de miedo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre del orfanato avanzó entre la confusión, dirigiéndose a Ortega. «Tú sabes lo que hiciste. No puedo dejar que continúes». A Amina le latía la cabeza. Todo se estaba desvaneciendo. El aire pesado la abrumaba. En un instante de pura adrenalina, el hombre de negro se volvió hacia ella. «¡Sal de aquí! Amina, no es seguro», le gritó. Un instante después, la sala estalló. Más disparos, gritos y el caos se desató nuevamente. La figura del director del orfanato comenzó a derrumbarse. Amina sintió como si un puñal le atravesara el corazón. «¡No!», gritó, pero las palabras se ahogaron en el clamor. El hombre se cayó de rodillas. Sangre brotaba de su pecho, tiñendo la chaqueta de negro. Y antes de que la multitud pudiera procesar lo que sucedía, él susurró sus últimas palabras. «La verdad está en el pasado». Amina se quedó inmóvil. El tiempo se detuvo. ¿Qué había ocurrido en realidad? El dolor físico. El ladrón que había disparado miró a su alrededor, como si buscara una salida. «Esto no iba a pasar así», gritó, lleno de pánico. Amina podía sentir que todas las miradas estaban en ella, que el caos externo palpitaba a su alrededor. El hombre que se hacía llamar el director del orfanato cayó hacia un lado, su mirada perdida. Pero antes de que Amina pudiera asimilar, la figura de Ortega comenzó a levantarse, aún temblando. Tenía un destello en sus ojos que no parecía el miedo, sino algo más oscuro. «Lo que tú no sabes, Amina, eres parte de algo mucho más grande que imaginas», dijo, su voz arrastrándose, la desesperación quedando clara. Las palabras retumbaron en su cabeza. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Qué más sabía Ortega? ¿Quién era realmente y qué secretos tenía? La sala se sumió en un crujido profundo de tensión y con un último estallido de adrenalina, Amina supo que la siguiente revelación podría cambiarlo todo. ¿Quién era ella en esta historia? El caos se volvió un eco distante mientras su mente procesaba las palabras. Estaba lista para enfrentar todo lo desconocido, ansiosa por descubrir. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Amina miró al hombre que se hacía llamar director del orfanato.
su mente aturdida. ¿Su madre había estado viva todo este tiempo? Todo lo que conocía y entendía la vida se desmoronaba. La sala estaba llena de gritos y miedo. El caos era palpable, pero Amina solo podía pensar en una cosa. ¿Dónde estaba su madre? Ortega, aún tembloroso, se reincorporó. Su rostro pálido dejaba entrever que había mucho más de lo que había revelado. De repente, un destello de luz iluminó la habitación. Amina vio un objeto que caía lentamente del aire. Era un pequeño dispositivo que parecía brillar con intensidad. Un pánico instantáneo llenó la sala. ¡Cuidado!, gritó alguien. La gente se movía, buscando refugio, pero Amina no podía apartar la vista. El ruido sordo de la explosión que se avecinaba desató un grito colectivo. El tiempo pareció ralentizarse mientras el dispositivo avanzaba. Y en el instante en que explotó, todo se oscureció. Un estallido ensordecedor resonó en la sala. Amina sintió que el aire era aplastante, como si la vida misma le fuera arrancada del pecho. El humo envolvió todo, y ella luchó por respirar. La sala, un segundo antes vibrante de caos, se debatía ahora en la penumbra. Hechos de gritos y llantos se perdieron, engullidos en el estruendo. Cuando el humo comenzó a disiparse, Amina levantó la vista. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de escombros. Silencio. Gente tendida, algunas heridas, otras inconscientes. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miguel estaba en el suelo, su cuerpo inmóvil, y Ortega y el director del orfanato en pie, pero en estado de shock, mirándose el uno al otro como si acabaran de descubrir un secreto devastador. «¡No, Miguel, despierta!», gritó Amina, corriendo hacia él. El pánico la empujaba, el dolor la llenaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sacudía a su compañero. Pero su cuerpo estaba frío. No podía ser verdad. El espacio vacío en su pecho se expandió. «Amina, tienes que irte», grita Ortega, pero su voz se ahogó en el aire espeso. Justo cuando la realidad se hundía, una luz brillante cortó el caos. El director levantó un objeto dorado, un pequeño medallón con un símbolo desconocido. Sus ojos estaban llenos de un temor profundo. «¡Su legado! ¡Lo que hemos ocultado por tanto tiempo!», gritó. Amina se quedó congelada. «¿Qué legado? ¿Qué has ocultado?» «Un poco anescatón. Tu madre era parte de esto. Estaba atrapada entre dos mundos. Y todo ha sido por culpa de Ortega», respondió, su rostro reflejando arrepentimiento. «Este medallón te conecta con tu verdadera familia». «No entiendo nada», dijo Amina entre sollozos, sus palabras ahogadas por un dolor creciente. La sala, aún llena de humo, se había transformado en un campo de batalla. Pero lo más inquietante era la mirada de Ortega, llena de rabia y dolor. «Tú no sabes nada de mi culpa. No tienes idea de lo que he perdido», gritó, señalando hacia el medallón que el director sostenía. «¡Silencio!», bramó alguien en la penumbra. Era uno de los enmascarados. A medida que la luz iluminaba su rostro, la sala se congeló. Era el hombre del pasado, el que había estado acechando a Amina. «Todo esto no es más que una trampa que tú misma has desencadenado, Amina». El aire se volvió denso. Amina sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué trampa? ¿Qué quería decir?». Las piezas del rompecabezas giraban a su alrededor, pero la verdad la golpeó cuando el ladrón se acercó más, su rostro ahora visible, lleno de desdén. «Eres parte de un juego, una conexión que no puedes romper». «¿Qué has dicho? ¿Qué juego?», inquirió Amina, y su voz resonó en el aire tenso. «Todo fue planeado. Tu madre, Ortega, el orfanato,
Todo sigue un patrón que creías antiguo, pero en realidad está vivo. Y tú, Amina, tienes el poder de decidir el siguiente movimiento, dijo, mientras la mirada de todos se posaba sobre ella. La sala tembló, y Amina supo que realmente había alcanzado el centro de la tormenta. La verdad comenzaba a revelarse, pero las mentiras se acumulaban a su alrededor. ¿Dónde estaba la salida? ¿Y qué precio tendría que pagar para encontrar su camino? Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar, pero el verdadero costo de verdad y libertad se cernía sobre ella como una sombra aterradora. Amina miró al hombre, que se hacía llamar director del orfanato, su mente aturdida. ¿Su madre había estado viva todo este tiempo? Todo lo que conocía y entendía de la vida se desmoronaba. La sala estaba llena de gritos y miedo. El caos era palpable, pero Amina solo podía pensar en una cosa. ¿Dónde estaba su madre? Ortega, aún tembloroso, se reincorporó. Su rostro pálido dejaba entrever que había mucho más oculto tras su mirada. De repente, algo brillante captó la atención de Amina. Un pequeño dispositivo dorado que el director sostenía. Su forma era extraña, casi mágica, y un escalofrío recorrió su espalda. «¡Es un legado! ¡Lo que hemos ocultado por tanto tiempo!», gritó, su voz resonando con urgencia. Amina sintió un tsunami de confusión. «¿Qué legado? ¿Qué has ocultado?» «Tu madre era parte de esto. Estaba atrapada entre dos mundos, y todo ha sido por culpa de Ortega», respondió, su rostro reflejando un arrepentimiento abrumador. Las palabras de Carlos se convirtieron en ecos en su mente. ¿Era posible que su madre y Ortega estaban conectados de una forma más profunda? Todo se sentía tan irreal, como si una telaraña de secretos la estuviera atrapando. De pronto, un estruendo hizo temblar la sala. Amina giró la cabeza y vio a un grupo de personas con máscaras irrumpiendo por la puerta trasera. «¡Al suelo!», gritó una voz autoritaria. El pánico se desató. Los gritos se multiplicaron como ecos y el caos volvió a engullir la sala mientras la gente buscaba cómo escapar. Sin pensarlo, Amina buscó una salida, pero no podía dejar de mirar. Los hombres enmascarados comenzaron a disparar al azar, y el mundo se volvió un mar de confusión y terror. Ortega y el director retrocedieron, pero Amina no podía quitar los ojos del medallón dorado en la mano del director. «¡Amina, ven aquí!», le gritó Carlos en medio del alboroto, intentando protegerla. Pero antes de que pudiera alcanzarla, uno de los hombres enmascarados se abalanzó sobre él. Con un movimiento rápido, levantó su arma y un estallido resonó en el aire. El tiempo se detuvo. Amina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Carlos cayó al suelo, gimiendo. «¡No!», gritó Amina, corriendo hacia él, el miedo apretando su corazón. «¡Carlos, no! ¡Es una trampa!», gritó Ortega, su voz llena de desesperación. «¡Amina, aléjate!». Amina se quedó congelada, pero antes de que pudiera moverse, el ladrón que había disparado se volvió hacia ella, su mirada llena de desprecio. «Eres el motivo de todo esto, Amina. Tu historia no ha terminado. Eres parte de algo mucho más grande». El aire era denso, el eco de su voz resonando en su cabeza. «¿Qué más sabes?», inquirió, su voz apenas un susurro. «Todo», dijo el ladrón, acercándose más. «Tu madre fue sacrificada para que tú pudieras vivir. Allá afuera, ella está buscando la forma de regresar. Y tú eres la clave». El silencio se adueñó del lugar. Las palabras se quitaron de la mente de Amina, como un puñetazo en el estómago. ¿Sacrificada?
la verdad que nunca quiso conocer, que siempre había estado oculta bajo capas de mentiras. Ahora se desnudaba ante ella a plena luz del caos. Y justo cuando pensó que no podía soportarlo, una figura apareció entre la multitud descontrolada. Era Mónica, su madre, que se había creído perdida para siempre. «¡Amina!», gritó, y en su voz había una mezcla de alivio y angustia que opacaba el estruendo a su alrededor. Amina sintió su corazón latir con fuerza. Allí estaba su madre, viva, pero antes de que pudiera correr hacia ella, el ladrón levantó su arma nuevamente. «¡No te acerques!», rugió. «Pero si quieres saber la verdad, tendrás que decidir qué lado eliges». Amina se dio cuenta, en un instante desgarrador, de que cada secreto, cada traición, cada dolor, había construido un camino que ahora se bifurcaba ante ella. El destino de su familia, de su vida, colgaba del hilo más frágil. ¿Qué haría? ¿Con quién alinearse? La angustia se agudizó. La luz del medallón brilló intensamente, iluminando el oscuro camino que se avecinaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad? ¿O se perdería en un laberinto de traiciones? Las preguntas danzaban en su mente, mientras una explosión de incertidumbre la envolvía. Todo lo que conocía estaba a punto de transformarse, y Amina lo sabía. La tormenta que se avecinaba podría devorar todo, pero ella estaba lista para enfrentarse a esta revelación más que jamás lo había estado. El amor, la verdad, la traición, todos elementos que definirían su siguiente paso. Su destino estaba en juego. Amina miró al ladrón. Su corazón latía con fuerza. ¿Soy la razón de todo esto?, preguntó, cada palabra cargada de incredulidad y temor. Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba, un grito desgarrador la interrumpió. «Amina, cuidado». La voz de su madre resonó en el aire. Amina giró la cabeza apenas a tiempo para ver una figura en la penumbra. Un hombre con una chaqueta oscura apuntando su arma hacia ella. El ladrón se volvió y su mirada se encontró con la de Amina. «No te acerques a ella», gritó, con la desesperación y la rabia a flor de piel. Pero la situación se estaba descontrolando. El hombre con la chaqueta disparó y un sonido sordo llenó la sala. Amina sintió una punzada en el pecho. Se giró hacia su madre, que yacía en el suelo, su expresión entre sorpresa y dolor, como si hubiera sido golpeada por el impacto de una verdad profunda. «¡No, mamá!». Amina sintió un nudo en la garganta. Corrió hacia la figura en el suelo, su mundo temblando, mientras la gente alrededor comenzaba a murmurar en confusión. «¿Qué ha pasado?». La sala se volvió un caos. La multitud, cercada por el miedo, estaba paralizada. Pero algo más estaba ocurriendo. En el rincón, un hombre encapuchado salió de las sombras. Con un gesto rápido, retiró su capucha, revelando un rostro que Amina jamás imaginó ver en esa situación. «¡Diego!». El nombre salió de sus labios como un susurro. Su antiguo amigo, aquel que había estado en el orfanato con ella. «¿Qué estás haciendo aquí?». La confusión y la traición chorreaban en cada palabra. «Tu madre, ella me lo dijo», balbuceó él, su voz quebrada. «Ella sabía que alguien vendría por ti. Amina, tienes que escucharme». Amina sintió que su corazón se detuvo, el latido pesado del dolor. «¿De qué hablas? ¿Qué sabes sobre mi madre?», preguntó a gritos. La rabia y la tristeza se acumulaban en su pecho. Pero antes de que Diego pudiera responder, el hombre del traje oscuro avanzó, su mirada fulminante. «Hiciste un gran error al creer que estabas a salvo. Esta noche es solo el principio, Amina. Muchos secretos están por salir a la luz», dijo, y sus palabras resonaron como un eco ominoso.
Entonces la sala estalló en un caos absoluto. Una ventana se rompió y un grupo de hombres armados entró a la sala, disparando y sembrando el pánico. La gente corría en todas direcciones. En el humo y la confusión, Amina solo podía pensar en su madre, tirada en el suelo. «¡Aléjate de mi madre!», gritó, empujando a un lado a uno de los hombres enmascarados. La adrenalina la impulsaba a seguir, temblando de miedo y determinación. «¡Vente, Amina! ¡No tienes tiempo!», gritó Diego mientras intentaba abrirse camino entre la multitud. Cuando Amina miró hacia atrás, vio al hombre oscuro acercándose. Su rostro se iluminó con un terrorífico deseo de venganza. «No te dejaré ir», murmuró. En un instante, volvió a girar la cabeza hacia Diego. «Tú lo sabes. Tú sabías que esto iba a suceder. ¿Qué más me has ocultado?». La verdad le dolía como si un cuchillo le atravesara el corazón. Un grito resonó. Era Ortega levantándose del suelo. Y en sus ojos Amina vio un destello que la heló. Su madre no solo era parte de una historia de secretos. Ella había estado guardando mucho más de lo que había perdido. «Amina, tú eres la clave de todo esto», gritó Ortega. Todo lo que pensaba que sabía se hizo añicos. «¿Soy la clave? ¿De qué?». Amina sintió que el aire se escapaba de su pecho, atrapada entre el horror y una verdad que apenas podía entender. Justo cuando el conflicto se intensificaba, un destello de luz en la esquina llamó su atención. Un dispositivo que había quedado olvidado entre los escombros comenzó a emitir un brillo intenso, iluminando la sala en un resplandor deslumbrante. «¡Detente!», gritó Amina, su voz resonando por todo el lugar. Pero ya era tarde. Una onda de energía estalló desde el dispositivo y recorrió la sala, arrastrando todo a su paso. La luz envolvió a Diego, a Ortega y a la multitud. Cuando todo se calmó, no había rastro de ellos. Amina se quedó sola, con su mente girando. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaban todos? La sala, ahora vacía, era un eco del terror que había sido. Y en el fondo de su mente, la sombra de la verdad comenzaba a formarse. Lo que había creído ya no existía. Su historia estaba a punto de transformarse en algo que nunca imaginó. ¿Estaría dispuesta a seguirla?